Gloria al nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, de esta manera ya preparados, listos para traer la segunda parte del mensaje, la doctrina de Cristo. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y lo hacemos en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. La palabra de Dios, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Escrito está: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo se llama el mensaje? La doctrina de Cristo, segunda parte. Padre que estás en los cielos, Dios mío, en esta hora voy a predicar tu palabra, Padre Santo, Padre bueno. Por lo tanto te pido que me ayudes, que pongas palabras en mi corazón y unjas con el poder de tu Espíritu Santo. Amado Dios de la gloria, asimismo abre el entendimiento y pon fe en el corazón de cada uno de los amados televidentes, para que al escuchar tu palabra entiendan, lo comprendan, lo crean, lo practiquen en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Al nombre de Cristo, gloria a Dios. Al nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Al nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así es que las enseñanzas, la instrucción, los principios, las ideas, el consejo que Cristo daba a este mundo tienen varios nombres. A la luz de la palabra tienen varios nombres. Número 1, se le conoce como el Evangelio. Número 2, se le conoce como la doctrina de los apóstoles. Número 3, se le conoce como la sana doctrina. Y número 4, se le conoce como las sanas palabras. Las sanas palabras. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando hablamos de las sanas palabras, estamos hablando de sanas enseñanzas, sanos consejos que no van a tergiversar, que no van a corromper la mente, el corazón del cristiano, ni que se va a adulterar, ni que se va a quitar de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo tiene que mantenerse intacta, porque no es doctrina de hombre, es traída del tercer cielo, es dada por el Padre y a su nombre, gloria. La doctrina de Cristo recibe el nombre de las sanas palabras, sanas enseñanzas que deben darse dentro de la iglesia, y no conforme al mundo, sino conforme a lo que Cristo dejó establecido, porque hay doctrina dentro de las Sagradas Escrituras. Vea usted, cuando hablamos de sanas, o de sano, o de sana, estamos hablando de una persona que goza de perfecta salud. Cuando estamos hablando de algo que es sano, estamos hablando que no está roto, que no está quiñado. Cuando hablamos de algo que está sano, está intacto, está completo, está entero. Cuando hablamos de algo que es sano, estamos hablando que no tiene vicio. Ese hombre es sano, no tiene vicio. Le estamos diciendo eso. Cuando estamos hablando de algo sano o sana, estamos hablando que no tiene error, que no está degradado, que no está corrompido, que no está adulterado, que no está viciado. Entienda
Escrito está. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Escrito está. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Ven? Si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema de en estos tiempos. Hay líderes predicando otras palabras, otras ideas, otras enseñanzas, otras doctrinas que no predicó Cristo, sino que son tomadas del mundo, cometiendo de esa manera adulterio espiritual, sacándole la vuelta al bendito, al santo, al esposo eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Si alguno enseña otra cosa, así hay enseñando gente otra cosa, que no se conforma a la sana doctrina, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando habla de que no se conforma a las sanas palabras, que no se conforma, la palabra conforma, escúchalo bien, significa, conforma significa concordar algo con otra cosa. La palabra conforma o conformar significa concordar algo con otra cosa. O sea, tiene que haber un acorde. Cuando hablamos de la palabra conformar o conforma, a las sanas palabras conforma, estamos hablando de que debemos ajustarnos a otra cosa. A la otra cosa debemos ajustarnos. En otras palabras, debemos ajustarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ser de un mismo dictamen, ser de un mismo parecer, ser de un mismo sentir, ser de un mismo pensar, ser de una misma opinión a la palabra de Cristo. Eso es sanas palabras. Para nada del mundo tenemos que introducir cosas del mundo a la iglesia, porque ya no sería doctrina de Cristo, ya no sería sanas palabras. ¿Entiendes? Ya no serían sanas palabras. Veamos otros versículos. Cuando decimos que hay otros que están enseñando otras cosas y no se conforman a las sanas palabras, ¿sabes? Cuando no se conforman a las sanas palabras de Cristo, ¿sabe qué va a pasar? La Biblia declara que está envanecido, que nada sabe, que delira. Bendito sea el nombre de Jesús. En cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres que dejaron la verdad del Evangelio, que dejaron a un lado las sanas palabras de Cristo. Miren, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, escrito está: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es
en Cristo Jesús. Le enseñaba el apóstol Pablo al joven Timoteo, un discípulo verdadero en la fe, un discípulo que transmitía la misma doctrina que el apóstol Pablo le enseñaba. Y el apóstol Pablo transmitía la misma doctrina que Cristo le había enseñado a él por revelación. ¿Entiendes? Hay que poner mucho empeño en eso. No es predicar por predicar. Ve otro. Tito capítulo 2 versículo 8. Escrito está: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Nuevamente, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Las palabras sanas de Jesús eran palabras irreprochables. Y esas palabras tenemos que transmitirlas tal y conforme Cristo las enseñó, para que el adversario, Satanás, el diablo, gloria al nombre de Jesucristo, no tenga nada de malo que decir de nosotros. Por eso no debemos permitir que dentro de la iglesia de Cristo ingresen las cosas del mundo. Pero eso es lo que se da hoy en el día. Pero es importante este mensaje, oírlo y practicarlo, la doctrina de Cristo. Porque hay muchos líderes que han introducido cosas dentro de la iglesia. Por ejemplo, el Día del Padre. Ese es mundano. El mundo lo festeja, el mundo lo celebra. Le han dado un día para el Día del Padre. Y asimismo hay muchas iglesias que lo están celebrando, contaminando, cometiendo adulterio espiritual dentro de la iglesia. El Día de la Madre, celebrando dentro de la iglesia, y aún predicándolo, pastores, líderes, obispos, reverendos. Tengo que predicar esto, tengo que enseñar, porque un día voy a dar cuenta a Dios de lo que Él me enseñó y de lo que me dijo para hablar y predicar. ¿Entiendes? ¿Sabes qué más ha ingresado? El Día de la Amistad. Y lo vive el mundo, lo vive. ¿Sabes qué más ha ingresado? El Día de la Navidad. Lo celebran, ponen ahí. Yo estoy hablando de iglesias pentecosteses, evangelias pentecostales, iglesias evangélicas, estoy hablando de ellos. Han dejado entrar al mundo dentro de la iglesia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Esas cosas y muchas otras cosas más han dejado ingresar dentro de la iglesia. Esa iglesia no lleva la sana doctrina. ¿Entiendes? No llevan la sana doctrina. La corrompieron, la tergiversaron, la degradaron. Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y os pervierten el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare diferente evangelio del cual nosotros hemos anunciado, sea anatema. ¿Entiendes? Han dejado ingresar a la iglesia
Gloria al nombre de Jesús. Enseñanzas. Bendito sea el nombre de Jesús. Enseñanzas erradas del mundo. Que tenemos que nosotros, tanto a la monja como al cura, son nuestros hermanos. Falsa. Porque tanto la monja como el cura no conocen a Dios. Para que sean mi hermano, tienen que arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús, recibir al Espíritu Santo. ¿Entiendes? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si alguno enseña otra cosa, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y no se conforma, y no se ajusta, y no tiene el mismo dictamen, no tiene el mismo parecer, el mismo sentir, la misma opinión de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice el Evangelio? Está envanecido, o sea, está en su orgullo, está en su soberbia. No sabe lo que dice, pero lo ha introducido. Por eso este mensaje es importante. Escucharlo, aprenderlo y vivirlo. No te dejes mover por los sentimientos, por los deseos, por la emoción. A su nombre siempre gloria. ¿Saben, mis amados? Número 5. Las instrucciones, los principios, la idea, los consejos también tienen otro nombre. ¿Con qué nombre se le conoce? Como la doctrina de Cristo. Como la doctrina de Cristo. Cristo trajo diferente doctrina a los que habían en este mundo. Las palabras de Cristo conmocionaban. Las palabras de Cristo sorprendían. Las palabras de Cristo transformaban la forma de pensar. Las palabras de Cristo traían paz, gozo, sosiego. Las palabras de Cristo traían sanidad, restauración, cambio, transformación, vida nueva. Y la gente se admiraba de su doctrina, porque Cristo las predicaba con poder y no como los fariseos. Vea usted, Marcos capítulo 4 versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Doctrina traída del cielo. Doctrina dada por el Padre. Doctrina limpia, pura, sin mácula, irreprensible, sin mancha. Palabra viva. Jesucristo dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. En cierta ocasión, cuando Cristo reprendió a la multitud, mirando a sus apóstoles, a sus discípulos, le dijo, y la gente se iba, le daba la espalda a Cristo. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿también vosotros queréis iros? Y Pedro le dijo: no, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Eso es lo que es la doctrina de Cristo, vida eterna. Da al que cree. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, ¿con qué otro nombre se le conoce?
como doctrina de Cristo, como doctrina de Cristo, porque hay doctrina en las Sagradas Escrituras, lo cual cada uno de nosotros como líderes, como predicadores, esto es a los que Dios ha llamado, tienen la responsabilidad de escudriñar, de examinar la palabra y predicar conforme a la doctrina de Cristo. Vea usted, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Escrito está: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Participa de sus malas obras. ¿Entendió? Hay doctrina de Cristo, y esa es la que debemos escudriñar, examinar, estudiar, aprender para predicar. No otra cosa. No mis experiencias. Doctrina de Cristo. No lo que yo creo que según parece que es así. No, doctrina de Cristo. Porque si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es tajante la palabra. No tiene a Dios. Se acabó el asunto, punto. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Entiendes? La palabra es dura. La palabra es recta. La palabra es tajante. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene al Padre, no tiene a Jesús, no tiene al Hijo, mucho menos no tiene al Espíritu Santo. Clara, transparente. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Jesucristo trajo doctrina a este mundo. Trajo enseñanza, instrucción, ideas, consejos, principios a este mundo. Y era esa doctrina la que Cristo cuidaba, guardaba con un celo santo de Dios. ¿Sí? Le decía a sus apóstoles, a sus discípulos, los cuidaba como la gallina cuida a sus pollitos. Le decía: guárdense de la doctrina de los fariseos, guárdense de la doctrina de los saduceos, guárdense de la doctrina de Herodes, guárdense de la doctrina de los nicolaitas, guárdense de las doctrinas. Ve usted, gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 11 hacia adelante. Escrito está. Le dijo Jesús: ¿cómo? ¿No entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen
de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Entiendes? Los apóstoles habían ido a comprar pan, pero se olvidaron y vinieron. Se olvidaron. Y Jesús les había dicho: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban que era por el pan que no habían traído. Pero Jesús les hace recordar que ustedes no se acuerdan de los panes que los hice que se multipliquen, y cuántas canastas y cuántas cestas recogisteis. ¿Acaso usted no entiende que no es por el pan que yo les hablo, que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces ellos entendieron que no era de la levadura del pan, sino que era de la doctrina de los fariseos, de la doctrina de los saduceos. ¿Por qué? Porque la levadura significa pecado, la levadura significa corrupción, la levadura significa degradación, depravación, corrupción. Guárdense de la doctrina de los fariseos, que es corrupta, de los saduceos, que es corrupta, de los herodianos, que es corrupta, de los nicolaitas, que es corrupta. Le decía Jesús, los cuidaba, tenía un celo santo Jesús. Él no quería que la doctrina que ha traído del cielo, que le había sido encomendado del Padre, se mezcle, se adultere. Para nada. A su nombre siempre toda gloria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Recuerden, levadura significa doctrina. Le está diciendo: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Eran hipócritas. Predicaban, enseñaban, pero no lo vivían. Y es más, también eran idólatras. No lo ponían por práctica lo que ellos predicaban y enseñaban. Y así como ellos eran, así eran sus discípulos: orgullosos, soberbios, altivos, idólatras. A su nombre siempre toda gloria. Guárdense. Y la doctrina de los fariseos de aquel tiempo es la misma a la de los católicos. Predican, enseñan, pero son idólatras. Predican, enseñan, pero no lo viven. Bailan, toman, se amanecen, se persignan, ponen velas, se postran de rodillas delante del yeso. Igualito los fariseos. Guárdense de la levadura de los saduceos. A su nombre siempre toda gloria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué le decía? Porque los saduceos enseñaban y predicaban que no hay resurrección de entre los muertos, que no hay alma, que no hay espíritu, que no hay infierno, que no hay ángeles. Escrito está, vea, Hechos capítulo 23 versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. ¿Ven? ¿Y a quiénes es igual hoy por hoy? ¿A qué se asemeja o a qué doctrina
doctrina es parecida a lo de los saduceos, a los testigos de Jehová, a los adventistas. Guárdense, le decía Cristo. A su nombre siempre toda gloria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y le decía, gloria al nombre de Jesús. Y Cristo enseñaba a sus discípulos que se guardasen de la doctrina de Balaam, que se guardasen de la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué enseñaba Balaam y qué enseñaban los nicolaitas? ¿Sabe lo que enseñaban? Enseñaban a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso enseñan a ser gente inmoral. A su nombre siempre toda gloria. ¿Ven? Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo los cuidaba. Con celo santo le decían: guárdense, apártense, no lo acepten. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Mis amados, ¿cómo nosotros nos enteramos de la doctrina de Cristo? ¿Cómo? Escudriñando la palabra. Lo que los apóstoles predicaron, porque Cristo Jesús en persona les adoctrinó durante 3 años y 6 meses a los apóstoles lo que un día habían de predicar, lo que un día debían de enseñar, aconsejar. Por eso Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer doctrina. Leamos los evangelios. Leamos Hechos de los Apóstoles. Y ahí vamos a encontrar lo que los apóstoles predicaron. Ahí vamos a encontrar lo que Cristo predicó, lo que Cristo les enseñó y lo que ellos predicaban. Porque Cristo les enseñó a los apóstoles doctrina, doctrina, escúchalo bien, doctrina escrita. ¿Entiendes? Y aún mucho más. Les dejó rigurosamente encargado de que lo enseñen todo lo que Él les había enseñado, todo lo que Él les había mandado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vea que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles doctrina. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y escrito está, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles no es nada más ni nada menos que las enseñanzas, la instrucción, los principios, las ideas, los consejos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Y Jesús, nuestro maestro, nuestro ejemplo a quien seguir, le dijo rigurosamente que lo enseñasen a sus discípulos todo lo que Él les había mandado. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 28 versículo 20. Está escrito cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí,
yo estaré con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Entiendes? Les mandó rigurosamente, les dio una orden de que todo lo que Él les había dicho, enseñado, aconsejado, lo enseñen a sus futuros discípulos. Y eso eran lo que los apóstoles predicaban. Por eso se llama doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de Cristo, tal y conforme se le había sido enseñada, ni más ni menos, ni agregada ni quitada, tal y conforme el maestro les había enseñado. Eso se llama doctrina. Doctrina, enseñanza que se da para instruir a una persona. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos confirmar o enterarnos de la doctrina de Cristo? Muy bien, lee las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo Jesucristo no le enseñó en persona. Jesucristo, el apóstol Pablo, lo recibió por revelación. Está escrito, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Ven? No le enseñó hombre alguno al apóstol Pablo. Algunos dicen que los apóstoles enseñaron. Mentira. La doctrina, la instrucción, la enseñanza, los consejos, los principios que el apóstol Pablo empieza a predicar y enseñar, no fue dada por ningún hombre. Fue enseñado por revelación. Escrito está, Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ven? Gloria al nombre de Jesús. Y eso tenemos que nosotros, con todo y sumo cuidado, estudiar. Como líder que soy, tengo que esmerarme, escudriñar, con temor y temblor, bajo oración, ayuno, vigilias, bajo la presencia del Espíritu Santo, para no dar palabra mezclada, para no dar palabra errada, para no hablar lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo creo, sino para hablar doctrina de Cristo, doctrina de Cristo. ¿Ven? Los saduceos hablaban que no hay resurrección, y Jesucristo hablaba que sí hay resurrección de entre los muertos, y Él fue, gloria al Señor, el ejemplo. Él resucitó de entre los muertos y su cuerpo no se halló en la tumba. Así nos alienta que todos los que moremos tenemos ganancia, los que morimos en Cristo, porque así como resucitó Cristo, también resucitaremos. Los saduceos predicaban que no hay alma, y Cristo dijo, gloria al Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Habló del alma, doctrina del alma, la doctrina de la resurrección de entre los muertos, la doctrina del bautismo en agua, la doctrina del Padre, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo. Jesús habló de la doctrina que no hay recasamiento. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Y así tenemos que nosotros investigar cuál es doctrina de Cristo, predicarla y vivirla, enseñarla y vivirla, aconsejarla y vivirla. Di, hasta aquí me ayudó Jehová mi Dios, con nosotros será hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite, haciéndote recordar que Dios te ama y nosotros también. Dios los bendiga. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Surge la Iglesia Pentecostés de los 5 ministerios del Dios viviente, con una gran responsabilidad y un desafío de conquistar las naciones para Cristo. El Ministerio Internacional del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una visión profunda de edificar y arrebatar las almas para Cristo, presenta su programa. Escogidos para vida eterna.